Muy buenos días a todos. Gracias por la comparecencia y sobre todo a la Fundación Hernández Colón y al doctor Luis Caldera por la invitación en la mañana de hoy. Yo voy a estar hablando sobre Simón Moret Galard, alcalde de Ponce durante los años 1907 a 1914, y cómo fue el progreso urbano de Ponce durante las fechas específicas del 1910 al 1914. Yo recalco que este alcalde muchas veces pasa desapercibido en la historia. Nosotros en Ponce tenemos una escuela cuyo nombre titular era Simón Moret Galard, pero cejó durante la serie de los cierres escolares durante los años 2015, 16, 17, 18. Y muchas veces algo bien penoso es que cuando una escuela cierra, el nombre de esa persona cuyo honor tenía el titular de esa escuela, pues pasa al olvido, pasa muchas veces a la sombra de la historia, y pues tristemente las generaciones futuras pues no van a conocer quién era esa figura o quién era esa persona. Pero está de nosotros los historiadores pues trabajar para que estos nombres no queden en el olvido y no queden tampoco rezagados en la historia. Mi relación directa con Simón Moret Galard no viene a través de estudiarlo a él de manera personal, sino fue en mis estudios sobre la historia del puerto de Ponce. Mayormente cuando yo estaba enfocado en estudiar cómo el municipio adquirió la franquicia del puerto de Ponce para 1911. Yo admiré tanto la figura de Simón Moret y cómo él comenzó esta encomienda o cómo él inició esta campaña política para poder adquirir la titularidad del puerto, y siendo Ponce el único municipio en Puerto Rico cuya franquicia portuaria radica en el municipio. Aunque, ¿verdad?, hoy en día tenemos la autoridad del puerto de Ponce, que esa autoridad se dirige a administrar las funciones portuarias, pero no obstante, la franquicia del puerto recae en manos del municipio. Y esa figura de Simón Moret, como fue artífice de ese movimiento para que Ponce adquiriera su figura, su espacio portuario, pues me animó entonces a continuar buscando información sobre él y cómo fue el desarrollo urbano de la ciudad de Ponce, dándole un énfasis especial a lo que viene siendo la plaza del mercado Isabel II, y cómo durante sus 7 años en la poltrona municipal se transformó esa plaza del mercado para que pudiera cumplir con las exigencias y los requisitos salubristas que estaban comenzando en Estados Unidos a inicios del siglo XX, especialmente con las políticas progresistas del presidente Theodore Roosevelt. Un momentito. ¿Me escuchan? Sí. Muy bien, pues el ideario de la autonomía y el puerto de Ponce. Yo siempre señalo, ¿verdad?, que antes de la ley del gobernador electo, antes de la ley 600, el primer acervo o el primer logro de autonomía en Puerto Rico bajo gobierno de Estados Unidos fue a nivel municipal, y fue cuando el municipio de Ponce adquirió la titularidad del puerto del parte del gobierno de Estados Unidos, del parte del Congreso de Estados Unidos.
Y muchas veces cuando nosotros pensamos en la idea o construimos la línea del tiempo del autonomismo desde el año 1900 en adelante, o desde la llegada de Estados Unidos en adelante, pues muchas veces se parte de la ley del gobernador electo, la ley 600, pero esos primeros cimientos de un pensamiento autonomista se logró cuando el municipio de Ponce adquirió la titularidad del puerto en el 1911. Así que, aún no poder, la Carta Autonómica, ¿verdad?, de 1897, aún no pudiendo poder florecer como se quiso dentro del pensamiento de los idearios del autonomismo de Román Valderotti de Castro, no obstante, se pudo concretizar esa idea de manera microcosma por primera vez cuando Ponce como municipio adquiere esa titularidad del puerto. Ahí es cuando yo inicio esa trayectoria de la historia del autonomismo del siglo XX en Puerto Rico. Para mí, que comienza en Ponce, o yo pienso que comienza en Ponce cuando el Partido Unión de Puerto Rico, fundado en 1904, inicia ese proceso para adquirir la titularidad del puerto de la ciudad. En el 1904, fundación del Partido Unión de Puerto Rico como reacción a las políticas de la ley Foraker, que aunque se establece ese primer gobierno civil bajo Estados Unidos, no obstante, los poderes eran muy limitados para los puertorriqueños dentro de esta isla. Para el 1906, gana las elecciones para la alcaldía de Ponce, Santiago Oppenheimer. Y este evento va a coincidir con la llegada del presidente Roosevelt a la isla el 21 de noviembre del año 1906. Aquí vemos un extracto del periódico La Democracia del 7 de noviembre de 1906, declarando a Santiago Oppenheimer victorioso por aproximadamente 2,000 votos en mayoría. Y ahí, obviamente, otras noticias sobre los eventos electorales de ese ciclo electoral. Cuando el presidente Roosevelt llega a la isla, lo primero que se le da a él, de acuerdo a los acontecimientos que aparecen plasmados en el periódico La Democracia, es un folder o un documento, ¿verdad?, un folio, con lo que se necesitaba para mejorar las condiciones del puerto de Ponce. Y es bien interesante que cuando el presidente llega, él rápido recibe el folio y le dice al alcalde Santiago Oppenheimer que va a ser prioridad de él, de cuando esté regresando de nuevo a Washington, D.C., examinar lo que se necesitaba para mejorar las condiciones portuarias. Así que es bien importante también tener en mente que ya desde inicios del siglo XX el municipio estaba buscando cómo poder mejorar las condiciones portuarias ¿verdad?, del puerto que ubicaba a orillas de la costa de Ponce, cuya franquicia no estaba todavía bajo las manos del gobierno municipal. Y para principios del siglo XX se le va a dar la titularidad del puerto de Ponce a un comerciante estadounidense que se llamaba John D. Luce, y luego a una corporación que se llamaba la Ponce Wharf Company, que fueron los dos primeros propietarios del puerto de Ponce antes que el gobierno municipal adquiriera la franquicia para el 1911. Cabe recalcar que durante el siglo XIX la administración del puerto recaía bajo el municipio, pero luego de la guerra hispanoamericana, pues se va a perder esa autoridad del puerto, se va a perder la administración del puerto como consecuencia del fin de esa guerra, cuyos puertos van siendo administrados por el gobierno militar de Estados Unidos y subsecuentemente por los intereses de Estados Unidos. Pero hay que recordar que aún careciendo de una infraestructura adecuada y una infraestructura necesaria, el puerto de Ponce para finales del siglo XIX era el puerto de mayor exportación en la isla. Y Ponce, ¿verdad?, se acuerda el libro de Patricios y Plebeyos de Ángel Quintero, para la última década de 1890 era la ciudad más rica de Puerto Rico.
Cuando el presidente llega a Ponce, al puerto de Ponce, siendo una primera visita presidencial a la isla, lo recibieron con muchos carteles. Uno decía, "Welcome the resident of the United States". Otro decía, "The whole country call for self-government". O sea que ya había un pensamiento de autonomismo dentro de el sistema estadounidense. Pero lo más interesante es el tercer cartel que estaba en la playa de Ponce, que decía, "We wish to be American citizens". Ya desde el 1906. Habían personas que recibieron al presidente de Estados Unidos, incluso funcionarios gubernamentales, con pancartas y carteles que decían, "Queremos ser ciudadanos de Estados Unidos". Y 11 años después, en el 1917, es que entonces se va a lograr esa encomienda política. Las palabras del presidente que aparecen en la edición del 13 de diciembre de 1906 del periódico La Democracia, dice que el presidente Theodore Roosevelt se le entregó un reporte en relación con las mejoras que se tenían que hacer en el puerto, y el presidente prometió abrir esa documentación o ese folio una vez estuviese en alta mar, y que iba a ser primera prioridad, que iba a ocupar un asunto importante de prioridad una vez entonces llegara a Washington, D.C. Como el gobierno federal podía entonces ayudar a trabajar el puerto de Ponce. Así que el presidente Roosevelt pues tuvo como prioridad resolver la situación histórica del puerto. Eran muchas las situaciones que afectaban a este puerto, como la falta de un muelle apropiado, que eso viene siendo desde casi todo el tiempo del siglo XIX. Siempre la queja constante era que no había un muelle convencional. Entonces, al no haber un muelle convencional, ¿qué tenían que hacer los barcos? Tenían que anclar malavier en la bahía de Ponce, porque no había un muelle para atracar. Entonces tenían que anclar en la bahía de Ponce. Y los ancones eran unos pequeños botes de madera que iban y venían entre la orilla y el barco para poder transportar la mercancía. Pero en ese proceso se dificultaba el mercado o la economía mercantil marítima. Así que entonces se necesitaba ese muelle convencional para poder mejorar el flujo comercial del puerto y en relación con la ciudad. Así que eso era un asunto que rápido el presidente dijo que iba a trabajarlo. El asunto de los ancones, como les mencioné, esos pequeños botes de madera, y los efectos de la ley Sherman en la isla. El presidente expresó que trabajará el tema de Ponce de camino a Washington, D.C. Luego, unos meses después, Santiago Oppenheimer va a dejar la poltrona municipal, y en enero del 1907 va a entrar Simón Moret. Y Simón Moret va a ser una figura muy curiosa, porque él le va a dar un giro de 180 grados a la filosofía y al pensamiento de Santiago de Oppenheimer. ¿Qué dijo Santiago de Oppenheimer? ¿Qué proponía? Él proponía pues que el presidente nos ayudara a formar o formalizar una estructura portuaria. Pero Simón Moret va a tener una idea más abarcadora, una idea que simplemente va a ser un giro contrario a la visión de Santiago Oppenheimer. ¿Y qué propuso Simón Moret? Porque el municipio no puede administrar la franquicia del puerto. Así que una cosa es que el presidente nos ayude y que el puerto pues estuviera todavía bajo dominio estadounidense o dominio de las compañías privadas que se dedicaran a administrar el puerto, pero otra cosa es que entonces la franquicia pasara a manos de Ponce y que la administración del puerto pase a manos de Ponce y sea el gobierno municipal y el ayuntamiento que dirijan el quehacer y el porvenir del puerto. O sea, fue una idea muy revolucionaria para la época y hasta incluso para el día de hoy, porque es el único puerto cuya franquicia recae en el municipio. Así que era una persona muy adelantada para la época, Simón Moret, y pudo visualizar y ser un visionario dentro del ideario del pensamiento económico y político de Puerto Rico. El alcalde Oppenheimer no estuvo mucho tiempo en su puesto. A solo meses de haber juramentado dejó el puesto de alcalde
¿verdad?, en relación con las elecciones de 1906. Y en enero de 1907 el pueblo de Ponce regresa a las urnas para elegir un nuevo alcalde. Entonces, este es el extracto del periódico La Democracia del 12 de enero, donde se presenta que Simón Moret ganó las elecciones y que iba a juramentar a su cargo el 14 del mes corriente, quiere decir el 14 de enero. Iba entonces a juramentar en su cargo como alcalde. Algo bien importante también durante la administración de Simón Moret fue la transformación de la plaza del mercado. Así que el puerto eventualmente para diciembre de 1911 va a pasar a manos del municipio y fue ese primer logro, un periodo de transición de casi 3-4 años de lucha administrativa, judicial y política contra el Congreso de Estados Unidos y también contra el Consejo Ejecutivo en San Juan, que no quería soltar lo que era esa administración portuaria. Hasta que entonces pues el alcalde pudo lograr, junto a la ley para Puerto Rico, él se acogió de esa ley que la hizo el presidente Roosevelt, donde se disponía que los municipios tenían prioridad para poder adquirir franquicias portuarias. Ponce fue el único que se adjudicó o acudió a esa ley para poder entonces adquirir la titularidad del puerto hasta el día de hoy. Otro reto que tuvo el alcalde Simón Moret fue la transformación de la Plaza del Mercado Isabel II. Para el 1906, el presidente Roosevelt va a firmar 2 leyes bien importantes. Una es la ley de fármacos y alimentos y otra es la ley del trato de carne del 1906. Con estas leyes, lo que buscaba era mejorar las condiciones del empaquetamiento de carnes y el trato de carnes para mejorar la salud pública de los ciudadanos estadounidenses. Y Puerto Rico, como era un territorio estadounidense, pues no iba a ser excepción. Las políticas de la era progresista, especialmente del trato de las carnes, mayormente viene de una obra que expuso cómo eran las malas condiciones de los trabajadores y las malas condiciones del empaquetamiento de las carnes, titulada The Jungle, de Upton Sinclair. Esta obra, que es un clásico dentro del pensamiento socialista estadounidense, su propósito era poder exponer cómo eran las condiciones de los trabajadores en las industrias empaquetadoras de carnes. Pero, como bien dijo Upton Sinclair, yo tiré para el corazón, pero lo que hice fue darle al estómago de las personas. Las personas quedaron tan abrumadas de cómo trataban las carnes, más allá de cómo se trataban los trabajadores, que hasta el gobierno tuvo que establecer estas 2 leyes federales para mejorar las condiciones alimenticias, en este caso en el consumo de las carnes. Upton Sinclair lo que quería comparar era que así como se le trataba al trabajador en la industria, se le trataba igual que un pedazo de carne. Eso era lo que Upton Sinclair quería hablar en esa obra. Y dentro del pensamiento, ¿verdad? Siempre recalco que el pensamiento socialista en Estados Unidos va a llegar por los alemanes. Eso como relata el libro de Bayer, Ethnicity in America. Y siempre es curioso, ¿verdad?, que es en Alemania o en esa formación de los estados germánicos donde van a nacer los 2 precursores del pensamiento del socialismo científico, Carlos Marx y Federico Engels. Así que ellos entonces van a traer ese ideario de socialismo, lo van a traer a Estados Unidos y van a comenzar a crear esas conciencias obreras en Estados Unidos durante esa época del siglo XIX y también del siglo XX. Así que el presidente va a firmar estas 2 leyes importantes a base de lo que relata esa obra. El Pure Food and Drug Act y el Meat Inspection Act de 1906. ¿Qué quería decir esto? Pues que todos los tratamientos de carne o todo el trabajo que tenga que ver con empacamientos de carne o las plazas y mercados donde se bregara con carnes en Estados Unidos tenían que cambiar sus condiciones sépticas.
para dar un mejor tratamiento salubrista. Y ahí es que entonces la Plaza del Mercado va a entrar en este proceso para el 1910, unos 4 años después que el presidente otorga el mandato presidencial. La transformación de la plaza para cumplir con las regulaciones en el trato de la carne por estipulación federal. Modificar el concepto de mercado mojado. Hoy en día, muchas veces no se utiliza el término, pero no sé si se recuerdan cuando estalló la pandemia del COVID-19, que se decía, uno de los rumores, una de las teorías, que comenzó en el mercado mojado de Wuhan. ¿Por qué? Porque un mercado mojado es donde se trata con animales vivos. Ahí mismo hay mataderos, se mata el animal y entonces se entrega para la venta. Y muchas veces ahí no están las mejores condiciones salubristas en ese trato. Así que hoy en día es un mercado seco, porque también está el concepto de mercado seco. En la plaza del mercado ya no matan animales, no hay mataderos para el consumo o venta de carne. Pero así que se considera un mercado seco, no un mercado mojado. Pero para estos primeros años del siglo XX, pues nuestra plaza del mercado sí era un mercado mojado. Y era bien interesante señalar esta diferencia, porque hoy en día pues no se estudia mucho o no se visualiza tampoco. Las modificaciones iban a incluir construcción de canales de agua. ¿Para qué? Para que entonces la sangre de los animales pudiera entrar y pudiera ir por las alcantarillas. A un aseo regular, que se pudiera lavar la plaza del mercado mínimo 2 veces al día, especialmente haciendo un énfasis en los kioscos o en los establecimientos que se trabajara la carne o que se bregara con carne. Y mejora sanitaria, los puestos de carnes, menudos y pescado. Esta es parte de la documentación que encontré en el Archivo Histórico de Ponce, como un hogar para mí dentro del estudio de la historia, donde se trabaja o donde se encuentra esta documentación que da inicio a la transformación de la plaza del mercado de acuerdo al trabajo del trato de carne. A mí me gusta señalar siempre la variedad de trabajos que se hizo y las distintas compañías que se contrataron, porque fue un proyecto de gran envergadura. Materiales de trabajo bajo la compañía Trujillo Subiñá. Madera para la plaza del mercado bajo la compañía Fritz Lund. Otros tipos de madera para la plaza del mercado bajo la compañía Bonín y compañía. La compañía Antonio Sánchez, la compañía Ruperto Negrón y Juan Maldonado. Fueron muchas de las compañías donde el municipio adquirió el material para poder entonces trabajar lo que es la transformación de esta plaza. Finalmente, se decidió que los puestos del 3 al 8 iban a ser puestos para la venta de pescado. El proceso de construcción fue alrededor de unos 4 años, de 1910 a 1914, hasta que el inspector de salud federal en Puerto Rico decidió que la plaza del mercado estaba apta para reabrir sus puestos de carne. Es bien importante señalar que la plaza del mercado nunca cerró en absoluto, sino que cerró por espacios. Y estos puestos fueron importantes, o estos puestos que yo voy a mencionar, fueron cómo quedó desglosado el trato de los alimentos. Los puestos del 5 al 8 para puestos de pescado, mientras que los puestos del 9 al 13 iban a ser utilizados para las carnes de novillo o novilla. Los puestos del 14 al 19 para carnes de ternera o ternero. Los puestos del 20 al 31 para las carnes de bueyes y vacas. Y los puestos del 25 hasta el 36 por ventas de carnes regular. Y el puesto 37 y 38 para la venta de menudos. Menudos eran pedazos de carne o vísceras que sobraban, que se utilizaban para hacer distintos tipos de alimentos.
El oficial de salud estatal, que se llamaba Zavala, él incluyó que el municipio de Ponce pues tenía que cumplir con un trato de manejo de carnes y una reconstrucción de una plaza del mercado para que pudiera cumplir con otras ciudades que estaban a la altura de Ponce. Así que ya había una visión de un Ponce como ciudad cosmopolita también, aunque Ponce en el siglo XIX fue una ciudad cosmopolita, pero como el gobierno de Estados Unidos pues comenzó ya a reconocer a Ponce como una ciudad cosmopolita. Zavala, él comenta otra sugerencia, que él dice, por ejemplo, en los puestos de guarapo tienen que haber vasos sanitarios, quiere decir que tiene que haber un vaso por bebedor, no se puede compartir el mismo vaso entre las distintas personas. Tenía que haber un tipo de malla para proteger la entrada, para proteger las carnes y que no le afectaran entonces los elementos de las moscas. Tenía que haber luz, ventilación para poder terminar o que las pestes no afectaran el trabajo dentro de la plaza del mercado, la peste de la sangre y de la carne. Y a la misma vez ventilación y iluminación para que pudiera entonces existir unas mejores condiciones laborales. Él decía que todo edificio necesitaba dos cosas bien importantes para cumplir con los requisitos de salud. Tener una buena ventilación y tener una buena iluminación para la seguridad y las mejores condiciones laborales. Entonces, para terminar, ya me quedan alrededor de 1 o 2 minutos. Otro punto importante que se trabajó durante la administración de Moret fueron la planificación urbana para espacios verdes. Ya para la década de los 1908, para los años 1908 a 1909, Fernando Matías le va a solicitar al municipio construir un parque de verano. Él decía que no habían suficientes árboles en el casco urbano de Ponce y que en el casco urbano de Ponce simplemente había mucho cemento, mucha construcción, mucho edificio y poco árbol para que las personas más pobres y humildes pudieran recrearse en un ambiente saludable. Y es bien importante porque ya había una conciencia que hoy llamamos ecológica, pero muy desarrollada para Ponce y para esta área de Puerto Rico y para el pueblo de Puerto Rico para principios del siglo XX. Los espacios públicos como la Plaza de las Delicias y el Parque de la Abolición no eran lugares aptos para convertirse en parques verdes. Y se sugería que se construyera un parque simplemente con árboles abierto al público para que los ciudadanos entonces pudieran deleitarse y distraerse y sobre todo un espacio salubrista. Siempre él señalaba, igual que el alcalde More en la documentación, que donde hay árboles hay salud. Y a mí me gustó mucho esa idea porque a veces pensamos que ese concepto de ecologismo lo tenemos muy presente en el siglo XX, especialmente por la Revolución Verde de los 1970, pero ya en Ponce había ese pensamiento del ideario de una conciencia ecológica. Esto fue un artículo breve que yo escribí sobre este tema para el periódico Es Noticias, pero claro, en el trabajo yo abundo más y documento más que en el artículo del periódico, que es más limitado. Y con esto entonces, pues, el parque no se pudo realizar por 2 razones bien importantes, aun cuando el municipio quería. Pero era porque los fondos iban destinados al mausoleo de bomberos de 1911 y a la adquisición del puerto de Ponce, 1911. Así que ese 1911 era bien importante, porque no solamente también en términos periodísticos va a surgir lo que es el Nuevo Día, pero también este mausoleo, va a surgir ese extracto del puerto de Ponce y otros cambios urbanos alrededor. Pues muchas gracias entonces.